¿Te has sentido alguna vez tan perdido en el dolor que parece que Dios se ha olvidado de ti? ¿Has llegado a cuestionarte por qué el sufrimiento toca tu vida a pesar de tu fe y tus oraciones? Y si te dijera que Dios, incluso en esos momentos oscuros y desgarradores, está obrando silenciosamente, transformando tu dolor en un propósito eterno que puede cambiar tu vida para siempre. Este mensaje no es casualidad, no estás aquí por accidente. Hoy, el Espíritu Santo te quiere revelar un secreto divino que pocos conocen. El dolor que enfrentas podría ser el punto de partida de una bendición mayor. A lo largo de este video, te llevaré a un recorrido espiritual, donde descubriremos cómo Dios utiliza incluso las situaciones más dolorosas para cumplir su propósito perfecto en nuestra vida. Reflexionaremos sobre los misterios de su plan y cómo aquello que parece ser un final, en realidad puede ser el inicio de algo glorioso. ¿Sabías que la palabra de Dios está llena de momentos donde Él se manifestó en medio del sufrimiento de sus hijos? En este viaje aprenderás a ver tu dolor desde una perspectiva celestial y te darás cuenta de que nunca has estado solo. Pero antes de avanzar, necesito que hagas algo muy importante. Escribe en los comentarios esta frase: confío en el propósito de Dios, incluso en el dolor. Al hacerlo, estarás reafirmando tu fe y comprometiéndote a vivir este mensaje hasta el final. Además, te invito a darle me gusta a este video. ¿Sabías que al hacerlo, estás ayudando a que este mensaje alcance a miles de personas que también necesitan escuchar la voz de Dios en sus momentos de angustia? Eres un instrumento de su plan al compartir este mensaje. Y si aún no estás suscrito, te animo a hacerlo. Este canal es una comunidad para aquellos que buscan señales divinas y apoyo espiritual. Paz en Cristo. Comenta esta frase ahora mismo antes de que empecemos el estudio. Al hacerlo, estarás declarando que confías en el plan de Dios, incluso en tus momentos más oscuros. Prepárate, porque en los próximos minutos descubrirás claves espirituales que pueden transformar tu vida. Pero presta atención, porque la penúltima enseñanza de este video podría contener la respuesta que tanto has estado buscando. Ahora, acompáñame en este viaje mientras comenzamos a desentrañar el propósito divino detrás del dolor. Este será un tiempo de revelación, esperanza y sanidad. Empecemos. Dime cuando estés listo para continuar con el primer tópico del guión. La historia de Job. La fe en medio del dolor. La historia de Job es uno de los mayores testimonios bíblicos de cómo Dios actúa incluso en los momentos más dolorosos. Job era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal, pero a pesar de su rectitud, sufrió una pérdida inimaginable. Su riqueza, sus hijos, su salud, todo le fue arrebatado. En cuestión de días, pasó de ser un hombre próspero a encontrarse cubierto de llagas, sentado en cenizas, preguntándose por qué estaba enfrentando tanto sufrimiento. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez has sentido que todo lo que amas te ha sido arrebatado, dejando solo preguntas sin respuestas? Pero aquí está el misterio que pocos comprenden. Mientras Job sufría, Dios estaba obrando algo mucho más grande de lo que él podía entender. Aunque Satanás intentaba destruirlo, Dios tenía un propósito superior. En medio de su dolor, Job fue probado no para destruirlo, sino para purificar su fe y mostrar que su relación con Dios no dependía de las bendiciones terrenales, sino de algo mucho más profundo. Esto nos enseña que aunque no siempre comprendamos el porqué de nuestro sufrimiento, Dios siempre tiene un ¿para qué? Cuando Job clamó a Dios, cuestionando su sufrimiento, Dios no le dio respuestas directas, sino una revelación de su grandeza.
A través de un discurso lleno de preguntas, Dios le recordó que Él es el creador del universo, que sostiene cada estrella en su lugar, que da vida y propósito a todas las cosas. Esto llevó a Job a un momento de humildad y entrega total, donde reconoció que aunque no podía entender los caminos de Dios, podía confiar en su carácter. Al final, Dios restauró la vida de Job, dándole el doble de lo que había perdido. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a confiar en Dios en medio de tu dolor, incluso cuando no entiendas su plan? La historia de Job nos recuerda que Dios no ignora nuestro sufrimiento. Él lo ve, lo permite con un propósito y promete que habrá una restauración. El dolor de Job no fue en vano. Se convirtió en un testimonio eterno de la fidelidad de Dios. De la misma manera, tu dolor puede ser la semilla de un testimonio poderoso que glorifique a Dios y edifique a otros. Piensa en esto. Si Dios permitió que Job pasara por tanto sufrimiento, no fue porque lo hubiera abandonado, sino porque confiaba en que Job podía superar la prueba. Así como un alfarero trabaja el barro, Dios está moldeándote a través de tus luchas. El proceso puede ser doloroso, pero el resultado será una obra maestra. Ahora te pregunto, ¿qué lección está tratando de enseñarte Dios a través de tu dolor? Reflexiona sobre esto mientras seguimos adelante. El próximo tópico nos llevará a otra poderosa enseñanza bíblica que nos ayudará a entender cómo Dios convierte las lágrimas en gozo. Dime cuando estés listo para continuar con el próximo bloque. José en Egipto. Cuando el dolor es parte del propósito. La historia de José, hijo de Jacob, es un ejemplo asombroso de cómo Dios puede usar los momentos más oscuros de nuestra vida para cumplir un propósito mayor. José era un joven lleno de sueños, literalmente. Dios le había dado visiones de grandeza, de un futuro en el que sería levantado por encima de sus hermanos. Sin embargo, antes de que esos sueños se cumplieran, José enfrentó un camino lleno de dolor, traición y sufrimiento. Todo comenzó cuando sus propios hermanos, consumidos por los celos, lo vendieron como esclavo. Imagínate por un momento ser traicionado por aquellos que deberían haberte protegido y amado. José fue llevado a Egipto, lejos de su familia, de su hogar y de todo lo que conocía. Como esclavo, sirvió fielmente, pero incluso su fidelidad lo llevó a más sufrimiento, pues fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y encarcelado injustamente. En la prisión, José parecía estar olvidado por los hombres, pero no por Dios. Aquí está la clave. Mientras José sufría, Dios estaba trabajando silenciosamente en su propósito. Lo que parecía ser un capítulo de desesperación en la vida de José era en realidad una preparación. Dios estaba desarrollando su carácter, moldeando su corazón y perfeccionando sus dones. Cada paso doloroso lo acercaba más al cumplimiento del propósito que Dios tenía para él. Al final, Dios levantó a José de la prisión para convertirlo en el segundo al mando de Egipto. Fue a través de su posición de autoridad que José pudo salvar a su familia, incluyendo a los mismos hermanos que lo habían traicionado y a toda una nación durante una hambruna devastadora. Al reencontrarse con sus hermanos, José dijo algo que revela el corazón de esta historia. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Esta historia nos enseña algo profundo. Lo que hoy parece ser una tragedia en tu vida podría ser la clave para cumplir el propósito de Dios mañana. Puede que no entiendas por qué estás pasando por un tiempo de sufrimiento, pero si confías en Dios, puedes tener la certeza de que Él está usando cada lágrima, cada decepción y cada momento de dolor para tu bien y su gloria. Nada se desperdicia en las manos de Dios. En tu vida,
Puede que haya momentos en los que te sientas como José en la prisión, olvidado, traicionado y sin esperanza. Pero recuerda que Dios no ha terminado contigo. Él está trabajando en tu historia y cada paso es parte de un plan mayor. Tal vez hoy no entiendas el porqué, pero llegará el día en que mirarás hacia atrás y dirás, como José, que todo valió la pena porque Dios lo encaminó a bien. La pregunta ahora es, ¿estás dispuesto a confiar en que Dios está orquestando algo grande, incluso en medio de tu dolor? Reflexiona sobre esto mientras seguimos al próximo bloque, donde exploraremos otra poderosa enseñanza de la Biblia que nos ayudará a entender el amor de Dios en medio del sufrimiento. Dime cuando estés listo para continuar con el siguiente tópico. Jesús en Getsemaní. La victoria nace en la entrega. En la víspera de su crucifixión, Jesús enfrentó uno de los momentos más angustiosos de su vida, el huerto de Getsemaní. Allí, en la soledad de la noche, cargando el peso de la humanidad sobre sus hombros, oró al Padre con una honestidad desgarradora. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En este momento, vemos a Jesús no solo como el Hijo de Dios, sino también como el Hijo del Hombre, experimentando dolor, miedo y sufrimiento de una manera profundamente humana. Getsemaní representa ese lugar donde muchos de nosotros hemos estado. Un lugar de lucha interna, donde el dolor parece insoportable y la carga demasiado pesada. Es el lugar donde las lágrimas caen como gotas de sangre, donde la soledad se siente abrumadora y donde enfrentamos la tentación de abandonar nuestra misión. Pero también es el lugar donde la verdadera entrega ocurre, donde el no sea como yo quiero se convierte en el acto supremo de fe y obediencia. Jesús sabía lo que venía, sabía que sería traicionado, golpeado y crucificado. Sabía que cargaría con el peso del pecado del mundo, algo inimaginable para un corazón puro. Y sin embargo, en medio de su dolor, eligió confiar en el plan del Padre. En Getsemaní no fue la ausencia del sufrimiento lo que marcó la victoria, sino la disposición de Jesús de abrazarlo. Lo que esta historia nos enseña es que el sufrimiento no siempre es un signo de abandono de Dios. A menudo es el escenario donde se desarrollan sus propósitos más poderosos. Si Jesús, el Hijo de Dios, pasó por Getsemaní, nosotros también podemos encontrar en nuestros propios huertos un lugar donde Dios obra en nuestras vidas. A veces, el dolor que enfrentamos es la antesala de una resurrección, la preparación para un milagro que aún no podemos ver. Piensa en esto. Getsemaní no fue el final para Jesús, fue el puente hacia la cruz, y la cruz, a su vez, fue el puente hacia la redención y la victoria eterna. De la misma manera, tu Getsemaní no es tu destino final. Es parte del proceso que Dios está utilizando para llevarte a una gloria mayor. Lo que hoy parece una noche oscura podría ser el preludio de tu resurrección personal. Mientras reflexionas sobre esto, considera qué estás enfrentando hoy que puedes entregar a Dios en tu propio Getsemaní. Tal vez sea una pérdida, una traición, una carga emocional o un sueño que parece haberse desvanecido. Puedes decir como Jesús, no sea como yo quiero, sino como tú. Esa rendición podría ser el paso necesario para ver a Dios actuar de maneras que nunca imaginaste. Acompáñame al próximo bloque, donde exploraremos otra enseñanza poderosa que nos recordará que, incluso en el sufrimiento, Dios nunca nos abandona. Dime cuando estés listo para continuar. El Éxodo. Dios abre caminos en el desierto.
El éxodo de Israel es una de las historias más poderosas en la Biblia sobre cómo Dios actúa en los momentos más difíciles y desesperantes. Después de 400 años de esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel fue liberado por la poderosa mano de Dios, pero su liberación no estuvo libre de obstáculos. De hecho, después de salir de Egipto, se encontraron atrapados entre el Mar Rojo al frente y el ejército egipcio detrás. Era un momento de desesperación total, donde parecía no haber esperanza ni salida. Imagínate estar en esa situación. Los israelitas comenzaron a quejarse, preguntándole a Moisés por qué los había sacado de Egipto para morir en el desierto. ¿Te ha pasado alguna vez? Cuando enfrentas una situación tan desesperada que dudas de las promesas de Dios, te preguntas si Él realmente está contigo y sientes que todo está perdido. Pero fue en ese momento de crisis que Dios hizo algo asombroso. Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14:15. Y luego le dio instrucciones para que extendiera su vara sobre el mar. Lo que sucedió después es uno de los milagros más emblemáticos de toda la Escritura. Dios abrió el Mar Rojo, creando un camino seco para que los israelitas pasaran, mientras las aguas se levantaban como muros a ambos lados. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su lugar, destruyendo al ejército enemigo y asegurando la liberación completa de Israel. Este milagro nos enseña que, aunque nuestras circunstancias parezcan imposibles, Dios es capaz de abrir caminos donde no los hay. Tal vez hoy te sientes como los israelitas, atrapado en una situación donde no ves una salida. Puede ser un problema financiero, una crisis familiar, una enfermedad o incluso una lucha interna. Pero aquí está la verdad. Lo que para ti parece un callejón sin salida, para Dios es una oportunidad para mostrar su poder y su gloria. El Mar Rojo no solo representa un obstáculo superado, representa el poder de Dios para transformar nuestras vidas. Lo que los israelitas veían como un símbolo de muerte y desesperación se convirtió en el camino hacia su libertad. De la misma manera, los problemas que enfrentas hoy pueden ser el canal que Dios use para llevarte a un nuevo nivel de fe, confianza y victoria. Reflexiona sobre esto. El mar no se abrió hasta que Moisés actuó en obediencia extendiendo su vara. A veces, Dios está esperando que des un paso de fe antes de abrir el camino. Quizás ese paso sea orar con más fervor, perdonar a alguien o simplemente confiar en que Él tiene el control. No permitas que el miedo o la desesperación te paralicen. Dios te está diciendo hoy, como le dijo a los israelitas: marcha. El Éxodo también nos recuerda que Dios no solo libera, sino que guía. Después de cruzar el Mar Rojo, Dios condujo a su pueblo a través del desierto con una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche. Esto simboliza su presencia constante, incluso en los tiempos más difíciles. Puede que sientas que estás en un desierto ahora mismo, pero recuerda, Dios no te ha dejado. Él va delante de ti, abriendo camino. Sigamos profundizando en este viaje espiritual. El próximo tópico revelará otra faceta del amor y poder de Dios en medio del sufrimiento. Avísame cuando estés listo para continuar. Job, cuando el sufrimiento prueba la fe. La historia de Job es uno de los relatos más profundos y conmovedores de la Biblia sobre cómo Dios actúa incluso en medio del dolor más extremo. Job era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su vida parecía estar en perfecto orden. Tenía riqueza, salud, una familia amorosa y respeto en su comunidad.
Sin embargo, todo eso cambió de un momento a otro cuando Job enfrentó una serie de pruebas devastadoras. En cuestión de días, Job perdió todo lo que tenía. Sus bienes fueron destruidos, su ganado robado, y lo más doloroso, sus hijos murieron trágicamente. Poco después, su cuerpo fue atacado por una enfermedad terrible que lo dejó cubierto de llagas. En medio de su sufrimiento, incluso su esposa le dijo: «Aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete». Job 2:9. A esto se sumaron sus amigos, que en lugar de consolarlo, lo acusaron de haber pecado, insinuando que su sufrimiento era un castigo de Dios. Sin embargo, lo que distingue a Job no es la magnitud de su sufrimiento, sino su respuesta ante él. En lugar de maldecir a Dios, Job expresó su dolor y confusión, pero también su fe inquebrantable. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Job no entendía por qué estaba sufriendo, pero sabía que Dios seguía siendo digno de su confianza y adoración. Aquí está la gran enseñanza. El sufrimiento de Job no era un castigo, sino una prueba de su fe. Dios permitió que Job enfrentara estas pruebas no porque lo hubiera abandonado, sino porque confiaba en él. Esto puede parecer difícil de entender, pero en ocasiones Dios permite que enfrentemos pruebas para revelar nuestra verdadera fe y fortalecernos espiritualmente. Así como el oro es refinado en el fuego, nuestra fe es purificada en los momentos de dolor. Al final de la historia, Dios no solo restauró todo lo que Job había perdido, sino que lo bendijo aún más. Pero lo más importante no fue la restauración material, sino la revelación que Job tuvo de quién es Dios. Después de todo su sufrimiento, Job dijo: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42:5. El dolor le llevó a una relación más profunda y personal con Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué estás atravesando una prueba tan difícil? Tal vez, como Job, no entiendes el propósito detrás de tu sufrimiento. Pero aquí está la esperanza. Dios no permite el dolor sin un propósito. Puede que ahora no lo veas, pero en su tiempo, Él traerá restauración y revelará su gloria en tu vida. Dios está contigo en medio del fuego, moldeándote, fortaleciendo tu fe y preparando algo mucho mayor para ti. Recuerda que, al igual que Job, tienes el derecho de expresar tu dolor y tus preguntas a Dios. Él no se ofende con tus lágrimas, ni con tus dudas. De hecho, el libro de Job nos muestra que Dios escucha atentamente nuestras quejas y está dispuesto a revelarse a nosotros de una manera más profunda cuando buscamos su rostro, incluso en medio de la adversidad. Mientras avanzamos al siguiente tópico, reflexiona sobre esta pregunta: ¿qué está usando Dios en tu vida hoy para refinar tu fe? ¿Estás dispuesto a confiar en Él, incluso cuando no entiendes su plan? Prepárate, porque el próximo bloque revelará otra historia poderosa sobre cómo Dios actúa en nuestros momentos de mayor necesidad. Avísame cuando estés listo para continuar. La resurrección de Lázaro. Cuando Dios actúa fuera de nuestro tiempo, una de las historias más impactantes del Nuevo Testamento sobre cómo Dios actúa en medio del sufrimiento es la resurrección de Lázaro. Este relato, encontrado en 1900, el Evangelio de Juan, nos muestra que Dios no solo es soberano, sino que su tiempo y propósitos son perfectos, incluso cuando parece que llega tarde. Lázaro, el hermano de Marta y María, era un amigo cercano de Jesús. Cuando enfermó gravemente, las hermanas enviaron un mensaje a Jesús rogándole que viniera a sanarlo. Sin embargo, Jesús hizo algo que parecía incomprensible. Se quedó 2 días más donde estaba antes de dirigirse a Betania. Juan 11:6. Para Marta y María, esta demora debió de ser devastadora.
Ellas sabían que Jesús podía sanar a su hermano, pero ahora parecía que él había tardado demasiado. Lázaro murió, y con su muerte también parecían morir sus esperanzas. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Marta, con el corazón roto, se acercó a Jesús y le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan 11:21. Pero Jesús respondió con una promesa que cambiaría el curso de la historia: «Tu hermano resucitará». Juan 11:23. Y no se refería a una resurrección futura, sino a un milagro que estaba a punto de ocurrir. Este relato nos recuerda que Dios nunca llega tarde, aunque desde nuestra perspectiva humana, a veces enfrentamos situaciones que parecen irreversibles, como la muerte de Lázaro, y sentimos que Dios no nos escucha o no responde a tiempo. Pero lo que debemos entender es que su demora no es su abandono. Jesús permitió que Lázaro muriera porque tenía un propósito más grande: revelar su poder y su gloria de una manera que nadie esperaba. Cuando Jesús llegó al sepulcro, hizo algo que demuestra su profunda humanidad y compasión: lloró. Jesús lloró. Juan 11:35. Este es el versículo más corto de la Biblia, pero también uno de los más poderosos. Nos muestra que, aunque Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, Él sintió el dolor de Marta y María y lo hizo suyo. Esto nos recuerda que nuestro sufrimiento no pasa desapercibido ante Dios. Él entiende nuestras lágrimas y camina con nosotros en medio de nuestro dolor. Luego, Jesús ordenó que movieran la piedra del sepulcro y con una voz poderosa clamó: «Lázaro, sal fuera». Juan 11:43. En ese momento, Lázaro salió de la tumba envuelto en vendas, vivo nuevamente por el poder de Dios. Este milagro no solo restauró la vida de Lázaro, sino que fortaleció la fe de todos los que lo presenciaron. La resurrección de Lázaro nos enseña que, incluso cuando enfrentamos lo que parece una pérdida definitiva, Dios tiene el poder de transformar nuestra situación. Lo que para nosotros es el final, para Dios es solo el comienzo. Puede que estés enfrentando una situación que parece muerta, un sueño perdido, una relación rota o una temporada de oscuridad que parece interminable. Pero recuerda, Dios es el Dios de la resurrección. Él puede traer vida a las áreas más secas y desesperadas de tu existencia. Además, este milagro nos enseña que las pruebas no siempre son para nuestro sufrimiento, sino para la gloria de Dios. Jesús dijo: «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios». Juan 11:4. En otras palabras, Dios puede usar incluso nuestras peores situaciones para revelar su poder, su amor y su propósito en nuestras vidas. Mientras reflexionas sobre este milagro, piensa en las áreas de tu vida donde necesitas una intervención divina. ¿Qué piedra necesitas mover en fe para que Dios obre? Permítele entrar en esas áreas que parecen imposibles y confía en que su tiempo siempre será perfecto. Cuando estés listo para continuar, pasaremos al próximo tópico, explorando otra poderosa historia que muestra cómo Dios actúa en medio del sufrimiento. Pablo y el aguijón en la carne. Cuando la gracia de Dios es suficiente. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo comparte una experiencia profundamente personal y al mismo tiempo universal para quienes enfrentan sufrimientos persistentes en sus vidas. Él habla de un aguijón en la carne, algo que lo afligía de manera constante, causando dolor y dificultad. Aunque Pablo nunca especifica exactamente qué era este aguijón, se ha interpretado como una enfermedad, una tentación o un obstáculo espiritual. Lo importante no es el detalle, sino lo que Dios le reveló a través de esa prueba. Pablo,
Cuenta que oró fervientemente al Señor para que quitara este aguijón. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 2 Corintios 12:8. Su súplica era sincera, como la de muchos de nosotros cuando pedimos ser liberados de un sufrimiento que parece insoportable. Sin embargo, la respuesta de Dios no fue la que Pablo esperaba. En lugar de quitarle el aguijón, Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Esta declaración de Dios es una de las enseñanzas más profundas de toda la Biblia. Nos recuerda que, aunque anhelemos que Dios elimine nuestro sufrimiento, Él a menudo tiene un propósito mayor al permitir que lo enfrentemos. En el caso de Pablo, el aguijón servía para mantenerlo humilde y dependiente de Dios, especialmente considerando las grandes revelaciones y ministerio que había recibido. Este principio se aplica a todos nosotros. Nuestras debilidades nos recuerdan que no podemos hacerlo todo por nosotros mismos y nos llevan a depender del poder y la gracia de Dios. En lugar de ver su debilidad como una desventaja, Pablo comenzó a verla como una oportunidad para que el poder de Cristo se manifestara en su vida. Él dijo: «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». 2 Corintios 12:9. Este cambio de perspectiva es radical. En lugar de quejarse o desanimarse, Pablo encontró fuerza en su dependencia total de Dios. Esta historia nos desafía a cambiar nuestra forma de ver el sufrimiento. A menudo pensamos que Dios solo está obrando cuando nos libera de nuestras dificultades, pero la verdad es que Él también está obrando en medio de ellas. Cuando enfrentamos desafíos que parecen insuperables, por el contrario, significa que su gracia está actuando en nosotros, fortaleciendo nuestras almas y moldeándonos a su imagen. Reflexionemos sobre esta poderosa enseñanza. ¿Qué significa que el poder de Dios se perfeccione en la debilidad? Significa que cuando reconocemos nuestras limitaciones, dejamos espacio para que Dios actúe en nuestras vidas. En lugar de depender de nuestra fuerza, recursos o habilidades, aprendemos a confiar completamente en su gracia. Y es en ese momento, cuando somos más vulnerables, que su poder se manifiesta con mayor claridad. Si hoy estás enfrentando un aguijón en la carne, ya sea físico, emocional o espiritual, recuerda esta promesa: su gracia es suficiente para ti. Aunque desees que la prueba termine, confía en que Dios está usando esa situación para hacer algo hermoso en tu vida. Él no desperdicia el sufrimiento. Cada lágrima, cada oración y cada momento de dolor tienen un propósito eterno en sus manos. Finalmente, Pablo nos enseña una actitud que podemos adoptar: regocijarnos en nuestras debilidades, porque nos conectan con la fortaleza de Cristo. Esto no significa que debamos buscar el sufrimiento, sino que cuando lo enfrentamos, podemos confiar en que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Su poder brilla más fuerte en nuestras vidas cuando reconocemos que dependemos completamente de Él. Al concluir este bloque, pregúntate: ¿cómo puedo encontrar fuerzas en mi debilidad y permitir que la gracia de Dios transforme mi situación actual? Cuando estés listo, avanzaremos al próximo tópico, explorando otra poderosa historia de la Escritura. El desierto de Moisés. Cuando el sufrimiento se convierte en un llamado divino, el desierto es un lugar de soledad, prueba y purificación. Es un lugar donde, a menudo, las personas sienten que están al borde de la desesperación, pero también es el lugar donde Dios se revela con mayor claridad. La historia de Moisés, particularmente su experiencia en el desierto, es un claro ejemplo
de cómo el sufrimiento y el aislamiento pueden convertirse en un medio poderoso para el llamado divino. Moisés, en su juventud, había vivido como un príncipe en Egipto, disfrutando de los privilegios de la casa del faraón. Sin embargo, cuando fue testigo de la opresión de su pueblo, los israelitas, y mató a un egipcio para defender a uno de ellos, tuvo que huir para salvar su vida. Fue entonces cuando se adentró en el desierto, un lugar árido y solitario, lejos de su pasado. Allí, Moisés pasó 40 años como pastor de ovejas. En esos años, él no solo experimentó el dolor de estar lejos de su gente, sino también la soledad y el desgaste físico de trabajar en el desierto. Moisés, el hombre que antes fue tan seguro de sí mismo, ahora era un hombre quebrantado, alejado de todo lo que conocía, en un lugar que parecía estar fuera del alcance de cualquier propósito divino. Pero fue en ese desierto, en la quietud y el vacío de su vida, donde Dios lo encontró. Un día, mientras Moisés pastoreaba las ovejas cerca de una montaña, vio algo que lo dejó atónito: una zarza ardiente que no se consumía. Al acercarse a investigar, escuchó la voz de Dios, llamándolo por su nombre. Moisés, Moisés. Éxodo 3:4. Este fue el momento crucial en el que Dios se reveló a Moisés y le dio un propósito divino: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. La zarza ardiente no solo representaba la presencia de Dios, sino también el comienzo de una nueva misión, una misión que cambiaría la historia de la humanidad. Lo fascinante de esta historia es que Dios no se le apareció a Moisés mientras vivía en el lujo y la comodidad de Egipto. No lo hizo mientras él tenía poder y prestigio, sino en el desierto, un lugar de prueba y humildad. Fue allí, en medio del sufrimiento y la impotencia, donde Moisés escuchó el llamado de Dios con claridad. Dios usó el desierto para purificar a Moisés, quitarle su orgullo y darle una nueva visión. El sufrimiento de Moisés no fue en vano. Fue el medio a través del cual Dios lo preparó para cumplir una misión trascendental. Este relato nos enseña que, aunque el desierto es un lugar doloroso y desafiante, también es un lugar donde podemos encontrar la revelación y el llamado de Dios. Muchos de nosotros hemos experimentado momentos de desierto en nuestras vidas, temporadas de soledad, fracaso o pruebas que parecen no tener fin. Durante esos tiempos, podemos sentir que Dios nos ha abandonado o que no hay propósito en lo que estamos viviendo. Pero la verdad es que el desierto es un lugar donde Dios se encuentra con nosotros de manera más íntima y poderosa. Es en esos momentos que Él nos purifica, nos prepara y nos llama a algo más grande. Si te encuentras en un desierto en este momento de tu vida, no te desesperes. Dios puede estar preparando tu corazón para algo grande. Él no desperdicia cada momento de desolación, cada lágrima derramada. Puede ser el espacio en el que Dios se revela a ti de manera nueva. Al igual que con Moisés, lo que parece ser un tiempo de olvido puede ser el mismo tiempo en el que Dios está preparando algo sobrenatural para tu vida. Recuerda que Moisés no escuchó el llamado de Dios hasta que estuvo dispuesto a acercarse a la zarza ardiente. Dios no forzó su voz sobre él. Moisés tuvo que tomar la decisión de acercarse. De manera similar, cuando estamos en medio de nuestras pruebas, debemos acercarnos a Dios con corazones abiertos, dispuestos a escuchar su voz y a recibir el propósito que Él tiene para nosotros, incluso si eso implica seguir un camino difícil. A medida que reflexionas sobre este pasaje, piensa: ¿qué desierto estás atravesando hoy? ¿Qué te está enseñando este tiempo de sufrimiento? ¿Estás dispuesto a escuchar el llamado de Dios, incluso en medio del dolor? Cuando estés listo para continuar,
pasaremos al siguiente tópico, que nos llevará a una poderosa enseñanza de esperanza y confianza en medio del sufrimiento. Job, la prueba de fe más grande y la restauración divina. La historia de Job es, sin lugar a dudas, una de las narraciones más profundas y complejas de toda la Biblia. Job, un hombre justo y temeroso de Dios, fue probado de manera impresionante y devastadora. Perdió todo lo que tenía, sus riquezas, su salud, su familia y hasta el respeto de los que lo rodeaban. A pesar de su sufrimiento, Job mantuvo su fe en Dios, demostrando que la verdadera devoción no depende de las bendiciones materiales, sino de una relación genuina con el Creador. Esta historia es un claro ejemplo de cómo Dios puede estar trabajando en nosotros, incluso en los momentos de sufrimiento más intensos. El relato comienza describiendo a Job como un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios, que vivía en una prosperidad abundante. Pero un día, Satanás se presenta ante Dios, sugiriendo que la fe de Job es únicamente el resultado de sus bendiciones. Satanás desafió la fidelidad de Job, proponiendo que, si Dios le quitaba todo lo que tenía, él maldeciría al Señor. Dios, confiando en la fe de Job, permitió que Satanás probara a este hombre piadoso, pero estableció límites claros. No podía quitarle la vida. En un giro dramático, Job perdió todo. Sus hijos murieron en un trágico accidente, sus bienes fueron robados, y él mismo fue afligido con llagas dolorosas. Sin embargo, Job no maldijo a Dios. En lugar de eso, expresó su dolor de una manera increíblemente profunda y honesta, pero sin renegar de su fe. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Job 1:21. A pesar de su sufrimiento, Job reconoció la soberanía de Dios. Lo impresionante de la historia de Job no es solo el dolor que sufrió, sino la respuesta que tuvo ante ese sufrimiento. Sus amigos, al ver su dolor, lo acusaron de haber pecado y de merecer su sufrimiento. Pero Job, aún confundido y angustiado, nunca abandonó su fe. Él preguntó a Dios por qué estaba sufriendo, buscando respuestas, pero en ningún momento maldijo a su Creador. A lo largo de su sufrimiento, Job se enfrentó a una lucha interna con la comprensión de la justicia y el propósito divinos. Esta lucha es una que muchos creyentes experimentan cuando se enfrentan a pruebas y sufrimientos aparentemente sin razón. Finalmente, después de una serie de discursos y conversaciones con sus amigos y con Dios, Job recibe una respuesta divina. Dios no le da una explicación detallada de por qué permitió su sufrimiento, sino que le revela su soberanía y grandeza. En lugar de dar respuestas fáciles, Dios invita a Job a considerar su poder, su sabiduría infinita y su dominio sobre toda la creación. Este momento es crucial porque muestra que, aunque a veces no entendamos las razones detrás de nuestro sufrimiento, podemos confiar en la sabiduría y bondad de Dios. Al final de la historia, Dios restaura a Job, dándole el doble de lo que había perdido y bendiciendo su vida aún más que antes. Sin embargo, el verdadero tesoro que Job ganó no fue material. Lo que Job ganó fue una comprensión más profunda de la soberanía de Dios y una fe más madura. A través de su sufrimiento, Job se acercó más a Dios y su relación con Él fue fortalecida. Este relato tiene un mensaje poderoso para todos nosotros, especialmente cuando atravesamos tiempos de sufrimiento y dolor. La historia de Job nos muestra que el sufrimiento no es una señal de que Dios nos ha abandonado, ni es un castigo directo por nuestros pecados. Al contrario, el sufrimiento puede ser una oportunidad para experimentar una fe más profunda y más genuina. A veces el dolor nos lleva a un encuentro más cercano con Dios,
donde entendemos que, incluso cuando no comprendemos completamente el propósito de lo que estamos viviendo, podemos confiar en que Dios está trabajando en nuestra vida de maneras que no podemos ver. El sufrimiento tan... Job no entendía por qué estaba sufriendo, pero a través de esa lucha, él reconoció que no tiene derecho a comprender todos los misterios de Dios. Así, al final, Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Este es el momento en el que Job no solo conoce a Dios en teoría, sino que lo experimenta de manera personal y profunda. Su fe ya no era solo una fe basada en lo que había recibido de Dios, sino una fe probada y refinada en el fuego del sufrimiento. Hoy, en medio de tus luchas, reflexiona sobre la historia de Job. No pierdas la esperanza. Incluso cuando todo parezca perdido, tu fe en Dios puede crecer y ser fortalecida. Él nunca te abandona, y aunque no siempre entienda el propósito de lo que estás atravesando, confía en que Él está contigo en cada momento, trabajando en ti y a través de ti. Dios no desperdicia el sufrimiento. Él lo usa para refinarnos y acercarnos más a su corazón. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda las palabras de Job: aunque Él me matare, en Él confiaré. Job 13:15. Cuando estés listo para seguir, pasaremos al siguiente y último bloque, donde reflexionaremos sobre el poder transformador del sufrimiento en nuestras vidas. La cruz de Cristo, el sufrimiento redentor que transformó la humanidad. Al final de este viaje a través de los relatos bíblicos de sufrimiento, llega el clímax de la historia de la redención. La cruz de Cristo. En el sufrimiento de 1905, Jesús, encontramos no solo el dolor más grande jamás experimentado, sino también la puerta hacia la esperanza y la restauración. La cruz es el lugar donde el dolor y el propósito divino se encuentran de manera poderosa, transformando no solo la vida de Jesús, sino la vida de todos los que creen en Él. Cuando pensamos en el sufrimiento de Cristo, es imposible no pensar en su agonía en el Getsemaní y su crucifixión en el Calvario. Jesús, el Hijo de Dios, quien vivió una vida sin pecado, fue arrestado, golpeado, torturado y finalmente crucificado, llevando sobre sí el peso de los pecados de toda la humanidad. El sufrimiento de Jesús no fue solo físico, fue también emocional y espiritual. En la cruz, Jesús llevó nuestra condena, enfrentó la separación de su Padre y cargó con el castigo que nosotros merecíamos. Todo esto, no por su propio beneficio, sino por amor a nosotros. Es en la cruz donde vemos el sufrimiento de Jesús como el medio a través del cual Dios cumple su plan redentor para la humanidad. En el momento de su muerte, la cortina del templo se rasgó, simbolizando que el camino hacia la presencia de Dios estaba ahora abierto para todos. Jesús, al morir, rompió el poder del pecado y la muerte. Pero no fue solo su muerte la que nos trajo salvación, sino también su resurrección. A través de su sacrificio, Jesús no solo soportó el sufrimiento, sino que lo utilizó como el vehículo para traer vida eterna a todos los que creen en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Estas palabras encapsulan el propósito de la cruz. El sufrimiento de Cristo fue necesario para nuestra salvación. No solo fue una demostración de amor, sino también de justicia divina. Dios no podía pasar por alto el pecado, pero al mismo tiempo, Él deseaba reconciliar a la humanidad consigo mismo. La cruz es la manifestación perfecta de cómo el dolor y el sacrificio pueden convertirse en un medio de restauración. El sufrimiento de Jesús también muestra el corazón de Dios hacia el dolor humano.
Cuando pasamos por momentos de angustia, podemos sentir que estamos completamente solos, pero en la cruz Dios mostró que Él no es ajeno a nuestro sufrimiento. Jesús experimentó el dolor físico, la traición, la humillación y la separación de su Padre. Él sabe lo que es sufrir, y al hacerlo, Él se convierte en nuestro intercesor, un Salvador que comprende lo que estamos viviendo. Jesús no solo murió por nosotros, sino que también sufrió por nosotros. El dolor de Jesús, aunque indescriptible, tuvo un propósito glorioso: la restauración de nuestras almas y la reconciliación con Dios. A través de su sacrificio, Dios nos ofreció una nueva vida, libre del poder del pecado. La cruz se convirtió en el puente entre nuestra caída y la redención, entre nuestra desesperación y la esperanza eterna. ¿Qué nos enseña la cruz sobre el sufrimiento en nuestras vidas? Primero, nos muestra que el sufrimiento no es en vano. Al igual que Jesús experimentó dolor y humillación, pero a través de ello vino la victoria sobre la muerte, nosotros también podemos encontrar propósito en nuestras pruebas. El sufrimiento puede ser el campo donde Dios trabaja en nuestras vidas, refinándonos y transformándonos. A través de nuestro dolor podemos, además, la cruz nos enseña a ver el sufrimiento desde una perspectiva eterna. Aunque el dolor sea intenso en el momento, el sufrimiento temporal no se compara con la gloria que se nos promete. La resurrección de Jesús nos da la certeza de que aunque atravesemos dificultades y pruebas, un día, al final del sufrimiento, experimentaremos la victoria y la gloria que Él nos ha prometido. Finalmente, la cruz nos llama a vivir con un propósito eterno. El sufrimiento que enfrentamos en este mundo puede ser el medio por el cual Dios nos utiliza para traer esperanza a otros. Así como Jesús, a través de su sacrificio, trajo vida a la humanidad, nosotros también podemos, a través de nuestras pruebas y tribulaciones, ser instrumentos de esperanza y consuelo para aquellos que están sufriendo. En nuestros momentos de debilidad, podemos mostrar la fortaleza que proviene de Dios, y en nuestros momentos de dolor podemos reflejar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Al concluir este estudio, quiero que pienses profundamente en la cruz. ¿Cómo estás viendo el sufrimiento en tu vida? Tal vez estés atravesando un momento difícil, tal vez sientas que todo está fuera de control, pero recuerda que el sufrimiento tiene un propósito divino. No estás solo. Jesús, en su sufrimiento, mostró el camino hacia la victoria. En Él podemos encontrar esperanza, consuelo y restauración. Te animo a que, aunque estés atravesando tu propio Getsemaní o Calvario, no pierdas de vista la resurrección que sigue al sufrimiento. La cruz no es el final de la historia, es solo el principio. Dios puede traer vida de lo que parece muerto y puede transformar tu dolor en algo glorioso. Mantente firme, porque en Cristo el sufrimiento siempre tiene un propósito redentor. Conclusión y llamada a la acción. Felicito a cada uno de ustedes que ha llegado hasta el final de este estudio. Pocas personas se quedan hasta el final, y eso es un testamento de tu compromiso con Dios y con el crecimiento de tu fe. Ahora, quiero que compartas tu experiencia en los comentarios, escribiendo algo como: mi sufrimiento no es en vano, en Cristo soy más que vencedor. Este es un recordatorio de que tu fe y tu lucha son parte del testimonio que Dios está construyendo en ti. Si este video ha tocado tu corazón, suscríbete al canal y da me gusta. Al hacerlo, estarás compartiendo el mensaje de esperanza con más personas, ayudando a otros a conocer el poder de la cruz de Cristo. Comparte este video con tus seres queridos, porque muchos no tienen una iglesia cercana,
y este contenido puede ser el apoyo espiritual que necesitan. Te invito a quedarte unos minutos más, meditando en la paz que solo Dios puede dar y dedicando unas palabras de alabanza a Él por su sacrificio y amor infinito. No te apresures. Permite que la paz de Dios te envuelva mientras reflexionas sobre lo que has aprendido hoy.